voy a otorgar el uso de la palabra al legislador ponente, el legislador José Serrano. Y una vez que ha concluido la lectura del informe para segundo debate de este proyecto de ley orgánica que reforma diversos cuerpos legales para reforzar la prevención y combate al comercio ilícito, fortalecer la industria nacional y fomentar el comercio electrónico, se otorga el uso de la palabra al asambleísta ponente, José Serrano. Puntos críticos para proteger la dolarización y por ende nuestra democracia es el relacionado al comercio ilícito. Comercio ilícito entendido como un término mucho más amplio de lo que solamente es el contrabando o la propia defraudación tributaria. Comercio ilícito, un concepto que engloba ya, como lo habíamos señalado en el primer debate, engloba todos aquellos aspectos que están relacionados al cometimiento de delitos vinculados a las actividades comerciales en el mundo. Si bien los proyectos de ley presentados por los asambleístas proponentes que fueron unificados en la Comisión de Justicia y al mismo tiempo que han venido siendo debatidos así, establecían básicamente criterios relacionados al contrabando específicamente y a cómo fortalecer la industria nacional. En la Comisión de Justicia y Estructura del Estado le hemos dado este enfoque mucho más general, mucho más amplio, que permita al Ecuador enfrentar el flagelo de estos ilícitos de manera mucho más integral. Teniendo en cuenta, presidente y colegas asambleístas, que debemos mirar siempre las condiciones propias de nuestra sociedad y de nuestro país. Cuidado, estos instrumentos legales se vayan a convertir en herramientas para perseguir a los ciudadanos que están, muchos de ellos, en las calles de nuestro país, comerciando algún tipo de bien para subsistir, no para lucrar, para subsistir ellos con sus familias, ciudadanos que no tienen en este momento un empleo, ciudadanos que en este momento no tienen el mínimo apoyo de este gobierno, como no lo hemos tenido ninguno de los ecuatorianos y ecuatorianas durante esta pandemia, para poder acceder a una actividad económica digna que les permita cubrir necesidades propias de alimentación, de educación, de salud básica. Entonces, esta ley en realidad lo que tiende es, y ese es el gran objetivo, presidente y colegas asambleístas con el que trabajamos en la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, que esta ley se la vea en realidad, que este proyecto de la ley, una vez que se convierta en ley, se lo vea también como un instrumento para atacar a esas estructuras criminales que cada vez están más articuladas entre sí para lavar activos, para realizar acciones de comercio ilícito, para realizar tráfico de droga, para realizar trata de personas y obviamente todos los otros delitos críticos y graves que están afectando a nuestra democracia. En este sentido, presidente, colegas asambleístas, el 7 de junio del 2019, hace ya prácticamente 2 años, se presentó el proyecto de ley orgánica que reforma diversos cuerpos legales para combatir el delito contra la administración aduanera y fortalecer la industria nacional. Y al mismo tiempo, en abril del año pasado, hace un año exactamente, se presentó el proyecto de ley orgánica para la prevención y combate del contrabando y defraudación aduanera de mercancías. Estos proyectos de ley, como los había señalado, pues fueron aprobados por el CAL en abril del año pasado y la Comisión de Justicia y Estructura del Estado decidió unificarlos.
En octubre del año 2020, la Comisión de Justicia y Estructura del Estado decidió dar tratamiento al proyecto de ley orgánica ya unificado, presentado por los asambleístas Lloret y Muñoz. Valga la pena, presidente y colegas asambleístas, señalar que esta fue decisión de esta presidencia de la comisión y obviamente las señoras y señores asambleístas, miembros de la misma, dar tratamiento al proyecto de ley. Este proyecto de ley de suma importancia, requerido por absolutamente todos los sectores productivos de la industria y del comercio del Ecuador, por el propio sector académico y por las propias instituciones públicas que enfrentan el flagelo del contrabando, del comercio ilícito y otros delitos conexos, hubiese simplemente dormido el sueño de los justos. Ese era el destino de este proyecto, quedar prácticamente en un archivo no oficial, pero sin ningún tipo de tratamiento. Pero bajo un mínimo de responsabilidad frente a la pandemia, que ahonda todavía mucho más la crisis económica de nuestro país y la crisis social de nuestro país, este proyecto debía ser tratado. La única manera, presidente y colegas asambleístas, desde nuestra perspectiva de proteger la dolarización, de proteger por ende la democracia de nuestro país, es haciendo frente también a este gran flagelo del comercio ilícito que engloba el contrabando, la defraudación aduanera y que implica también atacar de manera frontal y directa delitos como el lavado de activos y otros más. En noviembre del 2020 aprobamos el informe para primer debate de este proyecto de ley, donde establecimos algunos otros criterios importantes, además de enfocarnos ya en el concepto global e integral de comercio ilícito. Y también incluimos, además de fortalecer la industria nacional, el fomentar el comercio electrónico, que ha sido mencionado por algunos de los señores representantes de las cámaras de la producción de la provincia de la Suay. Finalmente, el 29 de marzo del 2021, el Pleno de la Comisión de Justicia aprobó ya el informe para segundo debate de este proyecto de ley. Hemos tenido más de 11 comparecencias, intervenciones en sesiones plenarias, y de aquí obviamente se han determinado cerca de 84 observaciones, más de 5 documentos completos remitidos por las diferentes cámaras de la producción, por los sectores académicos y los sectores y las instancias del sector público con sus observaciones y recomendaciones alrededor del proyecto de ley. ¿Cuáles son los temas medulares que hemos procesado alrededor de las observaciones recibidas? En lo relativo a la inhabilitación para el ejercicio de profesión, empleo, la Comisión valoró específicamente la pertinencia política de reformar este artículo, pese a que recientemente fue reformado. Con respecto al artículo 181 sobre educación y conocimiento de los consumidores y usuarios, han sido incorporadas en su totalidad las observaciones planteadas. En cuanto al artículo 178 sobre las competencias del comité, han sido incluidas los literales propuestos, y al mismo tiempo en el artículo 183 sobre los modelos de trazabilidad han sido valoradas las observaciones y se han propuesto un texto alternativo que permita su inclusión. Se presentan datos estadísticos nacionales, al mismo tiempo se revisó la constitucionalidad y pertinencia de la reforma y se propuso un análisis doctrinario y jurisprudencial sobre el derecho penal económico, la política criminal contemporánea y las sentencias de la propia Corte Constitucional. Y asimismo se revisó la técnica legislativa y la legislación comparada a fin de proponer en perspectiva regional cómo se encuentra la tipificación de los delitos en esta materia en América Latina. Uno de los temas fundamentales ha sido
buscar el fortalecimiento de la institucionalidad aduanera y crear el Comité Interinstitucional con el propósito de promover la cooperación entre las instituciones del Estado. Como lo señalamos en el primer debate, presidente y colegas asambleístas, el tema de la lucha contra el comercio ilícito, protección y fortalecimiento de la industria nacional y al mismo tiempo el fomento del comercio electrónico no puede seguirse trabajando en cuerpos estancos. El Estado ecuatoriano es uno solo. No puede estar el servicio aduanero trabajando por un lado, las Fuerzas Armadas trabajando por otro lado, la Policía Nacional trabajando por otro lado, la Cámara, el Ministerio de la Producción trabajando por otro lado, el Ministerio de Industrias trabajando por otro lado, la Cancillería trabajando por otro lado, el Ministerio de Salud trabajando por otro lado, el Ministerio de Agricultura trabajando por otro lado, y obviamente los ciudadanos agremiados en las diferentes cámaras de la producción en el país, exigiendo a cada uno de estos sectores o de estas instancias públicas que resuelvan la problemática relativa a cada una de sus actividades. Un desgaste cotidiano y obviamente una lucha infructuosa que ha venido enfrentando el país durante décadas contra el contrabando, contra el comercio ilícito, conforme a lo que he señalado hace un momento. Hemos adecuado la redacción de los artículos propuestos para el fomento de la producción nacional y se ha realizado también un ejercicio comparado en el sentido, no se da paso a la eliminación de este artículo de acuerdo a la propuesta de algunos de los señores legisladores. En la exposición de motivos y los acuerdos y convenios internacionales suscritos por el Ecuador, hemos incluido también y hemos hecho alusión a la lucha antitabáquica, lo cual obviamente consideramos un tema fundamental. Y se elimina también el artículo 27, que ha sido propuesto en el informe para primer debate con base a la revisión de la ley tributaria, los artículos 82 sobre los grupos económicos 1, 4 y 5. Durante el tratamiento del informe para primer y segundo debate y durante las sesiones dentro de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, presidente y colegas asambleístas, todo apunta a la incuestionable necesidad de normar sobre las causas y efectos que tiene la economía criminal sobre la sociedad, como lo he mencionado ya. Por ello, primero se debe contar con este marco claro y preciso. Obviamente, lo que hubiésemos aspirado es que también exista una política pública que el gobierno la trabaje desde esa perspectiva. Lastimosamente, este gobierno no ha hecho absolutamente nada en ese sentido. De todas maneras, normar el comercio ilícito para fortalecer la producción nacional y al mismo tiempo fomentar el comercio electrónico, creemos que es una obligación de esta Asamblea. En segundo lugar, plasmar y presentar un diseño institucional para lograr sinergias sobre las competencias ya atribuidas por la ley a varias instituciones del Estado es un elemento fundamental y muy oportuno. En tercer lugar, comprender que el sistema actual de monitoreo de las instituciones competentes y disponer un estudio sistémico de las actividades ilícitas con más y mejores indicadores generados por las autoridades aduaneras y contrastados por las autoridades de otras instituciones del Estado, como fuente importante de información que permita conocer la situación real del fenómeno del comercio ilícito. Pues dada la naturaleza de este ilícito, esta requiere ser investigada, monitoreada y cuantificada con rigurosidad. De eso dependerá en gran medida el éxito de las políticas orientadas a prevenirlo y a combatirlo. Presidente, colegas asambleístas, es de conocimiento de ustedes que durante el año 2020 el contrabando se disparó, sobre todo en la frontera norte, a pesar de estar cerrada la frontera oficial con nuestro país vecino, Colombia. Solamente $1 millón ha sido decomisado en mercadería ilegal, lo cual determina que se triplicó la cantidad de mercancía de contrabando incautada, con más de 100, de 150 pasos
ilegales, irregulares en la frontera, cuál es la verdadera realidad del contrabando y del comercio ilícito en nuestro país con relación a nuestra frontera norte y a nuestra frontera sur en menor grado. En este sentido, en el presente proyecto de ley se establece un marco normativo que permite concentrar los esfuerzos del Estado para combatir el contrabando, la defraudación aduanera y fiscal, y al mismo tiempo la receptación aduanera, los actos lesivos contra la propiedad intelectual y el lavado de activos. Se adecúa las penas y las multas contra los delitos asociados al comercio ilícito, se fortalece la institucionalidad del Estado a través de la creación de un comité interinstitucional para combatir estos fenómenos que sin lugar a dudas afectan a la competitividad y al desarrollo del país, limitando las posibilidades de empleo y bienestar. Se promueve la participación interinstitucional para adecuar e impulsar sistemas de trazabilidad y crear bases de datos. Y se otorga herramientas institucionales para que permitan perseguir eficazmente los delitos asociados al comercio ilícito. Adicionalmente, plantea una estructura legal que pueda institucionalizarse para fortalecer la industria nacional. Sobre la sistematización y procesamiento de las observaciones, se ha estudiado la naturaleza de la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de la profesión, empleo, arte, oficio, industria o comercio, entendiendo que su aplicación es de carácter dependiente, por cuanto es complementaria a la pena principal. Además, se ha reconocido que tiene por propósito incrementar los niveles de severidad penal y de esa manera disuadir efectivamente a los potenciales infractores, sobre todo aquellos que actúen de manera dolosa para alcanzar beneficios económicos para sí mismos o terceros. Tras el análisis doctrinario, se establece que la naturaleza de la inhabilitación concuerda con las conductas penalmente sancionadas, ya que la profesión, empleo, arte, oficio, industria o comercio de las personas naturales o jurídicas está directamente relacionado con las conductas que dan lugar al comercio ilícito. Además, por el carácter pluriofensivo de los delitos económicos, se instituye que la temporalidad de la inhabilitación equivaldrá al doble de la pena privativa de la libertad, que será determinada por el juzgador de conformidad a los daños generados al Estado. En segundo lugar, presidente y colegas asambleístas, se revisa la viabilidad de establecer la responsabilidad penal por los actos lesivos a la propiedad intelectual, por cuanto constituye la materia prima para el desarrollo económico y tecnológico del país. Para ello se hizo una revisión realmente a profundidad del marco constitucional y los diversos instrumentos internacionales y regionales que protegen los derechos de propiedad intelectual y por tanto obligan al Estado a tutelarlos. Así también se reseña el tratamiento legal que han recibido las conductas que atentan contra estos derechos, determinándose que en el año 2015, por ejemplo, en Ecuador, desapareció la responsabilidad penal y como consecuencia solo se han aplicado sanciones de carácter civil a pesar de su naturaleza pluriofensiva. Adicionalmente, el derecho comparado refleja que países como Perú y Colombia consideran que estos delitos son Estamos escuchando la ponencia a cargo del asambleísta nacional José Serrano alrededor de este proyecto de ley que entra en su segundo y definitivo debate. De conformidad con la gravedad de los daños generados al titular de derechos y al Estado. Señor presidente, me permito hacer un par este momento. Si es que usted me escucha... si es que usted me escucha correctamente, señor presidente. Le estoy escuchando, asambleísta Serrano. Encantado, por supuesto. Muchas gracias, presidente. Me salió una información de que la señal estaba inestable en la computadora. Gracias, presidente. Continúo, presidente, con su venia. En tercer lugar, gracias, presidente. En tercer lugar, se analiza la sanción a la persona jurídica en el delito de defraudación aduanera como mecanismo efectivo de disuasión. Por ello, se revisan los aspectos inherentes a la responsabilidad penal de la persona jurídica que están previstos en el artículo 49 y 71 del Código Orgánico Integral Penal. Asimismo, se explora
el carácter pluriofensivo del delito y se entiende que los daños generados afectan al sistema fiscal, a la industria nacional y a la ciudadanía en general. Y como resultado se prevé la aplicación de la clausura temporal de los locales o establecimientos a través de un sistema progresivo que será aplicado por el juzgador con base al análisis de los perjuicios generados. En cuarto lugar, presidente, colegas asambleístas, se revisó la constitucionalidad del incremento de severidad penal en el delito de receptación aduanera, entendiendo que su naturaleza es pluriofensiva y por ende afecta a un conjunto amplio de bienes jurídicos, entre ellos el orden económico estatal, el sistema fiscal, la industria nacional, los derechos de propiedad intelectual, la salud y el medio ambiente. Además, se revisa las tendencias de la política criminal contemporánea que promueven que los incrementos en la severidad de penas deben acompañarse de mayores niveles de institucionalidad y al mismo tiempo de eficiencia operativa. Así también se reseña la sentencia de la Corte Constitucional 1415 CN19 de 14 de mayo del 2019 referente al delito de defraudación aduanera con el fin de clarificar que la propuesta no atenta contra el principio de inocencia ni tampoco revierte la carga de la prueba. En quinto lugar, se presenta una aproximación dogmática comparativa de los delitos de contrabando y defraudación aduanera con el fin de explicar qué y por qué los sistemas de sanciones difieren como tal. Por ello, se indaga sobre la naturaleza pluriofensiva de ambos delitos, ya que al ser de carácter económico, afectan a un sinnúmero de bienes jurídicos, colectivos e individuales, como ya lo hemos señalado anteriormente con relación a otros tipos penales, enmarcados en el debate de este proyecto de ley. Además, se analizaron los elementos objetivos de cada uno de los tipos penales, entendiéndose que el contrabando representa una conducta mucho más grave para el Estado, ya que se eluden totalmente las obligaciones tributarias o aduaneras y por tanto la severidad penal debe ser mayor. Con relación al contrabando, se revisa la sentencia de la Corte Constitucional 1419 CN20 de 12 de agosto del 2020, con el propósito de explicar que el plazo posterior otorgado para la presentación de documentos no es contrario al principio de inocencia, ni tampoco contraría la carga probatoria, por cuanto la Fiscalía es el órgano competente para investigar cuando existan indicios de responsabilidad penal. Presidente, colegas asambleístas, en sexto lugar, se ha analizado el delito de contrabando fraccionado a través del estudio de los principios de derecho penal ecuatoriano consagrados en la Constitución de nuestro país. A su vez, se ha revisado la doctrina del delito continuado, que sostiene que en estas conductas antijurídicas existe una pluralidad de acciones, pero también hay unidad de sujeto activo, unidad de sujeto pasivo, afección al mismo bien jurídico tutelado, unidad de dolo y, por supuesto, conexión temporal de conductas. De la misma manera, se ha propuesto un ejercicio comparado con Perú y Costa Rica que ha penalizado ya esta conducta fraccionada, ya que genera los mismos perjuicios socioeconómicos al Estado, a la industria y a la sociedad en su conjunto. De esta manera, se justifica la necesidad de sancionar esta modalidad de contrabando, procurando tutelar los intereses económicos del Estado y protegiendo a la sociedad. En séptimo lugar, se han revisado los diferentes mecanismos que permiten retirar las mercancías infractoras de los círculos y de los circuitos comerciales, mediante el estudio de los principios básicamente y de los establecidos por la Organización Mundial del Comercio, la Organización Mundial de Propiedad Intelectual y la Organización Internacional de Policía Criminal Interpol. Pues estos organismos internacionales proponen trabajar en diversos métodos de eliminación desde una visión mucho más amplia que beneficie a los sectores sociales, a la salud pública, al medio ambiente y al Estado en general. Así también se plantea un ejercicio comparado a nivel regional en el que se observa que Argentina, Costa Rica, Chile, Colombia y Perú han adoptado la donación, la subasta pública y la destrucción, procurando en primer lugar retirar la mercancía ilícita del mercado. En segundo lugar, contribuir con los sectores vulnerables y en tercer lugar,
generar mayores ingresos para el fisco. Como resultado, se establece que la adjudicación, la subasta y la destrucción son viables, por cuanto permiten retirar mercancías ilegales, precautelar la salud pública y el medio ambiente y, por supuesto, asistir a los organismos de ayuda social. Presidente, colegas asambleístas, sin lugar a dudas, uno de los elementos sustanciales de la nueva estructura y la institucionalidad para el país es la que se refiere a la Comisión Nacional Interinstitucional para reforzar la prevención y combate al comercio ilícito. Y se ha revisado básicamente su carácter mixto, donde se permite la cooperación público-privada, y para ello se han estudiado los fundamentos de la gobernanza colaborativa, según lo cual los actores estatales y no estatales constituyen y construyen espacios comparativos de diálogo y al mismo tiempo espacios compartidos de diálogo, deliberación y negociación, con el propósito de potenciar sus actividades investigativas y operativas, y obviamente las propias acciones preventivas. Y así también se revisan las sugerencias realizadas por la Alianza Transnacional para Combatir el Comercio Ilícito y la Alianza Latinoamericana Anticontrabando, organismos que instan al Estado a construir una instancia interinstitucional mixta en donde se pueda generar información fidedigna del comportamiento del comercio ilegal a nivel nacional y mayores niveles de cooperación internacional y regional. En cuanto al lavado de activos, se indaga sobre su naturaleza pluriofensiva y transnacional que ha sido reconocida en tratados internacionales ratificados por nuestro país, de manera que se exploran la Convención de Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, la Convención de Naciones Unidas para la Delincuencia Transnacional Organizada y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que de acuerdo al principio pacta sunt servanda son de cumplimiento obligatorio para el Estado parte, en este caso para el Ecuador. De la misma manera, se recogen los aportes específicos de la Organización de Estados Americanos, el Grupo de Acción Financiera Internacional y el Grupo de Acción Financiera Latinoamérica, que instan al Estado a armonizar su orden jurídico interno con las disposiciones de los convenios antes mencionados. Adicionalmente, se revisan los elementos objetivos del tipo penal, buscando determinar la viabilidad de juzgar el delito, aun cuando los actos precedentes se hayan materializado en el extranjero. Como resultado, se establece que la propuesta es pertinente toda vez que está amparada en la normativa internacional y en el principio de jurisdicción penal aut judicare, la obligación de extraditar o juzgar. Por último, señor presidente, colegas asambleístas, se han revisado los aportes del proyecto al fomento de la producción nacional que deben ser entendido como un proceso multisectorial, puesto que promover la industria ecuatoriana requiere de diversas acciones paralelas que beneficien al Estado, al productor y al consumidor. En ese orden de ideas, estamos señalando algunos elementos fundamentales como las reformas penales que promueven mayores niveles de severidad y la destrucción de la mercancía decomisada, medidas que tienen por máximo fin la defensa del comercio leal, de los productores, de la producción intelectual, que constituyen elemento central para el desarrollo socioeconómico de una nación. Así también se promueve el consumo local y la competencia leal al especificar el criterio de distribución de productos nacionales con los centros de intermediación comercial. Cabe resaltar, presidente, colegas asambleístas, que esta medida se fundamenta en la resolución número 14 relativa a las normas regulatorias para las cadenas de supermercados y sus proveedores, que consta en el registro oficial número 950 de 22 de febrero del 2017 y que tiene por propósito regular las actividades de intermediación comercial que realizan los supermercados y proveedores a cargo de la Junta de Regulación de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado. Además de un ejercicio comparado con Argentina a través de la ley de las góndolas,
ley que está en vigencia desde febrero del 2020, donde se adoptó mecanismos para que los consumidores puedan acceder a más productos regionales o artesanales de las micro, pequeñas y medianas empresas, así como a mercancías de agricultura familiar, campesina, indígena y de la economía popular y de las cooperativas. Los ejes de la reforma, presidente y colegas asambleístas, como ya lo hemos señalado, están dados en el fortalecimiento institucional al crear y conformar el Comité Interinstitucional y fortalecer la Autoridad Aduanera Nacional y la Unidad de Análisis Financiero y Económico sobre la propiedad intelectual y específicamente sobre la propiedad industrial, derechos de autor y derechos de obtentor, sobre adecuar penas de los delitos asociados al comercio ilícito, como el contrabando, defraudación aduanera, receptación aduanera, actos lesivos contra la propiedad intelectual y el lavado de activos, sobre los sistemas de trazabilidad y bases de datos, para el control de productos sensibles y monitoreo de operadores económicos, sobre el fomento de la producción nacional, para la promoción de los productos de origen local en los centros de intermediación comercial. A propósito de la consolidación, presidente y colegas asambleístas, de la dolarización, es importante señalar que esta demanda un trabajo multisectorial y de multinivel, que integra acciones públicas y privadas, pues este proceso requiere mayores compromisos del Estado y en este sentido el proyecto de ley contribuye principalmente en los siguientes aspectos. En primer lugar, sobre la recaudación. Las reformas en materia penal tutelan la integridad del sistema de ingresos aduaneros a través del incremento de la severidad de las sanciones no privativas de libertad, pues establece, primero, un sistema progresivo de multas que será aplicado con base en el análisis de los daños generados al Estado, como ya lo hemos señalado. Y segundo, penas accesorias mucho más graves por cuanto se instituye que la inhabilitación para el ejercicio de la profesión, empleo, arte, oficio, industria o comercio equivaldrá al doble de la pena privativa de la libertad. Además, se penaliza el contrabando fraccionado, que tiene los mismos efectos negativos que el contrabando en general, ya que actualmente el infractor procede dolosamente para alcanzar beneficios económicos a través de una serie de acciones que no le atribuyen responsabilidad penal alguna, pero que sí afectan gravemente el orden económico establecido. De esta manera se contribuye en el proceso de mejora de la recaudación fiscal, procurando mayores ingresos estatales que principalmente empleen para la población ecuatoriana en la provisión de bienes y servicios y a su vez sirvan para sostener el funcionamiento mismo del Estado. En el ámbito de la lucha contra la corrupción, el aumento de la severidad de la pena accesoria a la inhabilitación tiene por propósito disuadir a los funcionarios públicos, evitando que colaboren o faciliten la comisión de delitos aduaneros. De esta manera se busca incrementar la eficiencia y eficacia de la autoridad aduanera, que tiene por máximo fin el control de las operaciones de comercio exterior. En cuanto al fomento de la producción nacional, se ha trabajado en varios ejes altamente beneficiosos para la economía. En primer lugar, el incremento de la severidad de las sanciones tiene por fin último disuadir a los potenciales infractores que no solo defraudan al Estado, sino que también desarrollan prácticas de comercio desleal que destruyen todas las posibilidades de competitividad. Pues, por un tema de precios, la mercancía ilícita tiene mayor cabida en el mercado y como consecuencia las empresas nacionales no son rentables. En segundo lugar, la destrucción y adjudicación de las mercancías decomisadas busca retirar los objetos ilícitos de manera definitiva de estos círculos comerciales, evitándose así mayores perjuicios al Estado, a los productores nacionales e incluso a los propios titulares de los derechos de propiedad intelectual que pueden verse afectados por productos falsificados o pirateados. En otras palabras, se trata de limitar los efectos nocivos de la economía sumergida, en la cual interactúan un sinnúmero de actores dedicados al comercio informal y a otras actividades ilícitas. Y en tercer lugar, los actos lesivos contra los derechos de propiedad intelectual adquieren responsabilidad penal nuevamente, puesto que sus efectos no solo afectan a sus titulares, sino también al Estado, pues la producción intelectual constituye un elemento esencial para el desarrollo económico, tecnológico y social de un país.
Como consecuencia, el máximo propósito debe ser el fomento de la construcción intelectual mediante un marco jurídico claro que proteja los conocimientos técnicos, la tecnología y el capital intelectual, instrumentos fundamentales para competir en una economía de mercado que se desarrolla en nuestro mundo como tal. El proyecto de ley favorece entonces y busca fortalecer la dolarización en varios aspectos, al tener como máximo fin la protección del orden económico establecido por el Estado y de esta manera tutelar la integridad misma del esquema dolarizado, cuyo equilibrio depende de una serie de acciones multisectoriales y que por lo tanto, al defender la integridad del sistema tributario aduanero, la industria nacional, el propio empleo pleno y los derechos de propiedad intelectual implícitamente se están constituyendo como elementos fundamentales que van aportando con medidas que ayudan a sostener este sistema económico. Las finalidades establecidas por el trabajo realizado por la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, presidente y colegas asambleístas, han estado basados en este segundo debate, en acoger las recomendaciones internacionales en el combate al comercio ilícito, armonizar las leyes ecuatorianas con los compromisos internacionales, defender los derechos de propiedad intelectual, fomentar el comercio legal, promover mecanismos de prevención en la construcción de una cultura de prácticas legales, impulsar la cooperación interinstitucional y multisectorial, implementar los modelos de trazabilidad y desarrollar una base de datos para construir un sistema de información. Y finalmente, incentivar la producción nacional. La estructura del proyecto de ley está basada en reformas al Código Integral Penal, al Código Orgánico de Producción, Comercio e Inversiones, al Código Orgánico de Prevención, Detección y Erradicación de Delitos de Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos, reformas al Código Orgánico de Economía, reformas al Código Orgánico y de Economía Social de Conocimientos, Creatividad e Innovación y reformas a la Ley de Comercio Electrónico. En referencia al proyecto de ley orgánica que reforma diversos cuerpos legales para reforzar la prevención y el combate al comercio ilícito, se han establecido algunos elementos importantes. En términos generales, el proyecto de ley orgánica, presidente, tiene dos grandes objetivos: la creación de un comité interinstitucional integrado por todas las instancias públicas que tienen competencia y relación con el control del comercio ilícito: SENAE, SRI, Policía Nacional, UAFE, Fiscalía, SENADI, Ministerio de Salud Pública, entre otros. El proyecto busca dotar a este comité de facultades de coordinación, planificación, promoción, supervisión y al mismo tiempo articular un trabajo de mejora que mejore de manera inmediata los esfuerzos que se llevan a cabo para el control del contrabando y el comercio ilícito de mercancías. En segundo lugar, reformas puntuales y concretas aduaneras, como la modificación de los umbrales para la determinación de lo que constituye la receptación aduanera, la defraudación aduanera y el contrabando, endureciendo sanciones y al mismo tiempo modificaciones procedimentales y operativas en subasta, destrucción y adjudicación gratuita de mercancías. Por otro lado, con esto queda claro que el objetivo principal de la ley es la protección del comercio formal, algo que evidentemente requiere y con urgencia nuestro país. Estos sectores de la economía es el que aporta en el pago de tributos y al mismo tiempo en la generación de plazas de trabajo. En este sentido, me permito realizar las siguientes también recomendaciones a fin de que puedan incluirse en el proyecto de ley y crear un marco jurídico eficiente. Con respecto al artículo 189, se recomienda, como ya lo señalarán y ya lo han señalado, más bien dicho, también por escrito algunos señores asambleístas, la regulación de las perchas de comercios formales en nuestro país, ya que esto es un asunto, si bien es un asunto ajeno e inconexo pero necesario en este proyecto de ley, que además acarrea inconvenientes en contra de quienes conforman el comercio formal en el Ecuador. En este sentido, sugiero se acojan las observaciones que se han remitido a fin de evitar
que se generen efectos nocivos para el emprendimiento, para los consumidores, sobre el empleo y sobre la competencia, y fundamentalmente para la salud, pues aplicaría también para el comercio de medicinas, los cuales no necesariamente se producen en el país con la suficiente cantidad. Dicho esto, el artículo debe considerar el combate al comercio ilícito mediante el fomento de la producción nacional, tal y como se destaca en el título del presente proyecto de ley. Asimismo, en el artículo 208A, que se refiere a los actos lesivos a la propiedad intelectual, agregar que las mercancías cuyo valor o primer nivel de comercialización sea superior a los 50 salarios mínimos unificados, para evitar el abuso de la prisión preventiva y de esta manera atacar a los grandes gestores de estos delitos y no a los últimos de la cadena. Con esto también se disminuye la persecución penal en casos de fallas logísticas en el comercio exterior, y al mismo tiempo las infracciones por bienes menores a ese valor deben ser sancionadas administrativamente con multas pecuniarias disuasivas. Se destaca el tipo de valor aplicable porque, si no, una de las típicas dudas es que ese valor, ¿qué valor debemos aplicar? ¿Valor de importación o valor de venta? De modo que el primer nivel de comercialización sería valor mayorista por parte del importador. En el artículo 208b, presidente y colegas asambleístas, a continuación del numeral 4, que se incluya en todos los casos en los que la mercancía objeto de la aprehensión pueda ser destinada a cubrir una necesidad social por parte del Estado, y al mismo tiempo se privilegiará la conservación de la mercancía destruyendo o inutilizando los aspectos de la misma que violenten o transgredan la propiedad intelectual, siempre y cuando esta acción no perjudique la naturaleza o funcionalidad de la mercancía. Los titulares de los derechos serán veedores de estos procesos y colaborarán con la gestión correspondiente. En el artículo 299 y 300 se recomienda que los umbrales para la configuración de los delitos sean aplicados de 5 a 100 SUV, de 100 a 150 SUVs y de 150 en adelante, y las penas y multas se mantengan según la propuesta y se apliquen según lo que corresponda a esta graduación. En el artículo 301 se recomienda en el numeral 2 que se cambie 48 horas por 2 días hábiles. En el artículo 10 se incorpora el numeral 7, señalando que declare valores de mercancías superiores a los reales. En el artículo 12, que se incluye a continuación del primer inciso respecto a las infracciones contra la administración aduanera que realizan en forma fraccionada en diferentes actos, mismos que aisladamente serían considerados infracciones administrativas. La autoridad aduanera pondrá en conocimiento de la Fiscalía la reincidencia del infractor siempre que exista unidad objetiva y subjetiva dentro de los 12 meses anteriores al último acto, sin perjuicio de las sanciones administrativas que se hayan aplicado a la persona natural o jurídica en la verificación de los casos aislados. En el artículo 177 se recomienda que sea la autoridad aduanera como institución rectora quien preside y tenga la secretaría del Comité Interinstitucional, de modo que la autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales sea considerada como ente auxiliar de asesoría e implementación. Sobre las competencias del comité, en el artículo 178 se recomienda revisar los veros rectores a fin de que estos guarden el espíritu de un órgano de apoyo de gestión aduanera, brindando información, dando sugerencias, realizando actividades de coordinación entre los distintos entes sin que entre en conflicto con las funciones que son propias de la autoridad aduanera y que podrían entorpecer el desarrollo de las mismas. En el artículo 183, sobre la educación y conocimiento de los consumidores y usuarios, se recomienda incluir que el Comité Interinstitucional coordinará con sus miembros la promoción y participación en programas interdisciplinarios y transversales de educación y conocimiento y divulgación. En el artículo 185, sobre los modelos de trazabilidad, se debe considerar que es una competencia de la aduana. Dársela a un cuerpo colegiado generaría inconvenientes, por tanto debería considerarse lo siguiente, que el comité a través del ente rector de aduanas. En el artículo 186, incluir a continuación del comité interinstitucional, procurará que las entidades competentes establezcan y actualicen los protocolos.
En el artículo 14, considerar los umbrales antes mencionados e incluir en el literal Q que se exceptúa en situaciones de crisis económica nacional e internacional pública y notoria. En el artículo 18 se recomienda eliminar mercancías que carecen de valor comercial, aquellas que han sido o han perdido su funcionalidad inicial y aquellas prohibidas o restringidas. En el artículo 20 sobre el literal R, incluir por un máximo de 5 días a fin de evitar inconvenientes específico y obviamente que se distorsione la norma como tal. En el artículo 575 sobre las obligaciones de la autoridad aduanera, incluir la misma recomendación en el literal D por un máximo de 5 días y en el literal B que se alertará por medios idóneos. En el artículo 576 sobre la suspensión de la operación aduanera se recomienda el siguiente texto. Artículo 576, suspensión de la operación aduanera. El titular de derecho de propiedad intelectual o su representante legal que tuviere evidencia suficiente para suponer que se va a realizar la importación o exportación de mercancía que viole su derecho podrá solicitar a la autoridad aduanera competente en materia aduanera la suspensión de esta operación. Una vez interpuesto el pedido de suspensión de la referida operación, la autoridad aduanera competente en materia aduanera evaluará el caso y de considerarlo pertinente dispondrá suspender la operación de importación o exportación de los productos en cuestión por un máximo de 5 días, en los que se recabará información pertinente y los titulares de los derechos podrán actuar conforme a derecho. En el artículo 578, al final, incorporar y presentar su defensa. En el artículo 579, al final, incorporar en calidad de compensación. En el artículo 580, considerar un plazo máximo de 2 días a partir de la petición de suspensión. Y finalmente, se recomienda eliminar la disposición transitoria 11ª conforme a la explicación dada ya para el artículo 189. Señor presidente, colegas asambleístas, esta es una ley que se la ha trabajado desde tres visiones fundamentales integradas. Una visión, por supuesto, política, que aborda la protección de nuestra democracia, al, obviamente, proteger la dolarización desde el ámbito económico en la institucionalización de la lucha contra el comercio ilícito, la protección de la industria y la producción nacional y al mismo tiempo el fomento al comercio electrónico. En segundo lugar, desde aspectos meramente técnicos que están relacionados directamente a cumplir con compromisos que el Ecuador los ha adquirido al ratificar tratados internacionales en materia anticorrupción, en materia de lavado de activos y en materia de lucha contra el contrabando. Y por supuesto, en aspectos que están relacionados ya eminentemente a la protección de los derechos fundamentales garantizados en nuestra Constitución, como son la salud, como son la educación, como son el empleo y todos los derechos establecidos como derechos fundamentales en nuestra norma suprema y en los tratados internacionales de derechos humanos. Señor presidente, colegas asambleístas, a consideración de ustedes, el presente proyecto de ley y al mismo tiempo me permito desde ya mocionar la aprobación del mismo de acuerdo al oficio ingresado por Secretaría para el efecto. Gracias, señor presidente. Concluye la intervención del asambleísta ponente de este proyecto, José Serrano, pidiendo al final o señalando al final la moción para su aprobación. Por su intervención, habiendo concluido